para ponerles pruebas difíciles. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios para que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Lucas 22, versos 31 al 34. Si de algo nos llenamos las manos en la vida, es de decepciones. Con frecuencia nos encontramos con que la confianza depositada en otros no es honrada por ellos y que actúan en forma diametralmente opuesta a lo que esperábamos que hicieran. En no pocas ocasiones es esta la razón de la pérdida de la esperanza, de la confianza y aún del interés en seguir adelante en la vida. Mientras más cercana a nosotros la persona que nos decepciona, mayor el conflicto que enfrentamos, mayor la tristeza que sufrimos, como aquellos hijos que van por la vida, sin comprender por qué sus padres, sus amados padres, no quisieron o no pudieron seguir juntos, sin comprender por qué es que ellos, los hijos, tienen que ser quienes paguen el precio de la soledad, de la vergüenza y de la confusión que enfrentan, fruto no de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, sino fruto de la separación o de la ausencia incomprensible de sus padres. Ahora bien, en tal sucesión de decepciones, siempre vamos atesorando la esperanza de que algunos, hasta llegar a uno, Dios, nunca podrán decepcionarnos. No nos extraña que otros lo hagan, pero creemos que no lo harán los más cercanos a nosotros, aquellos a los que amamos, aquellos que nos aman, hasta que lo hacen. Y entonces caemos en una especie de espiral en la que vamos pensando que si éste lo hizo, aquel no lo hará. Y así, hasta que llegamos al momento en el que ya no tenemos en quién más confiar. Cuando tocamos fondo, nuestro refugio, nuestro consuelo, es pensar que Dios, nuestro Padre, nunca lo hará, que Él nunca nos decepcionará. Así pensaba Pedro seguramente. Seguramente él creía que Jesús siempre respondería a su confianza y que nunca haría ni permitiría nada que pudiera significarle un conflicto. Sobre todo, confiaba en que Jesús nunca lo abandonaría en las manos de Satanás. Pero un día, sin previo aviso, según parece, Jesús le dice que Satanás los ha pedido a Pedro y a sus compañeros discípulos para sacudirlos como si fueran trigo,
O como lo dice la traducción en lenguaje actual. Jesús le dijo a Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos, y Dios se lo ha dado. Estoy seguro de que al impacto de tal anuncio, Pedro reacciona primero con temor, se simbra, hasta que piensa esperanzado, bueno, pero seguramente Jesús no le va a hacer caso a Satanás. Jesús va a hacer algo en mi favor para defenderme. Y no estaba equivocado. Pero ese algo en mi favor no fue lo que el apóstol Pedro esperaba. Él esperaba que Jesús de plano impidiera a Satanás lastimarlo a él y a sus compañeros discípulos. Pero Jesús tenía otros planes y le dice, Pedro, yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Por un momento te invito a que nos pongamos en las sandalias de Pedro. Valiente ayuda pudo haber pensado. ¿O de qué me sirve que ore pidiendo que no me falte la fe, si de todos modos voy a sufrir? O como muchos se están preguntando ante los estragos que la pandemia está causando a ellos y a los suyos, si Dios puede evitar que suframos, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no detiene toda esta situación? O más aún, como se preguntan muchos creyentes que han sido despojados de lo mucho de la vida, ¿de qué me sirve haber sido fiel, haberle creído y haber hecho lo que Él me pidió que hiciera, si al fin y al cabo Dios me ha abandonado a mi suerte? Podemos imaginar las preguntas de Pedro, porque seguramente son las mismas preguntas que nos hemos hecho cuando el Señor de plano no ha estado a la altura de nuestras expectativas. Porque lo cierto es que ha habido ocasiones en que hemos enfrentado el silencio de Dios. Hemos enfrentado el que Dios se esconda o parezca hacerlo. Hemos enfrentado el que lo que Dios hace no tenga sentido. En principio, la actitud inesperada de Jesús ante la solicitud de Satanás nos muestra que los cristianos, al igual que los no cristianos, hemos de enfrentar ciertos sufrimientos y que habremos de beber en muchos casos la copa del sufrimiento hasta la última gota. Que en la vida, como alguien dijo, hay veces en las que el dragón gana. Tratando de comprender la crisis vivida por Pedro, es que me resulta sumamente enriquecedor que este apóstol decepcionado al grado de negar a Cristo y resentido sea el mismo que años más tarde, cuando Jesús ya no estaba a su lado, haya hecho lo que considero una declaración llamamiento tan poderosa como esta, cuando dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Primera de Pedro 4:12. Me parece que en tal declaración el apóstol nos ofrece una manera alternativa de enfrentar el sufrimiento y que esta manera alternativa contiene cuando menos 3 elementos fundamentales. Lo primero a lo que el apóstol nos invita es a entender que el sufrimiento no nos es extraño. El sufrimiento forma parte de la vida. Como dice Anadelia, mi mujer, la Biblia no engaña a nadie y en ella se nos dice que Jesús, nuestra paz, nos advirtió.
aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Juan 16:32. Aunque no resulte fácil ni hacerlo ni decirlo, hay que estar preparados, sabiendo que en cualquier momento el dolor y el sufrimiento asaltarán nuestra vida. Y creo que la mejor manera de prepararnos es, de plano, no acostumbrarnos a la paz y estar siempre listos para la lucha. Y esto se logra cuando entregamos lo que somos y lo que tenemos al cuidado del Señor. Y cuando pedimos de su ayuda para estar listos para cuando llegue el día malo. Hay quienes al dolor tienen que sumar la carga de la culpa. Se sienten culpables y como no han aprendido que el sufrimiento es connatural a nuestra naturaleza, tratan de encontrar en su culpa la razón de su sufrimiento. ¿Qué he hecho mal para que me esté pasando lo que me está pasando? Ciertamente hay sufrimientos que nosotros mismos nos causamos al hacer el mal, pero debemos tomar en cuenta que cabe siempre la posibilidad de que hacer el bien también provoque nuestros sufrimientos, según explica el mismo Pedro en 1 de Pedro 2:20 y siguientes. Y como el sufrimiento no nos es extraño, debemos y podemos soportarlo con paciencia, porque esto es lo que resulta agradable a Dios. Lo segundo es que bendición y sufrimiento ni se excluyen ni se anulan mutuamente. Podemos estar siendo bendecidos y sufriendo al mismo tiempo. Podemos estar sufriendo y recibiendo bendición al mismo tiempo, como advirtió nuestro Señor Jesús en Marcos 10 cuando dijo: recibirá 100 veces más, aunque también será maltratado. De acuerdo con Jesús, la bendición no nos libra de la aflicción, ni ésta impide la bendición. El creyente puede, en la medida de su comunión con Dios, permanecer en equilibrio en cualquier circunstancia que enfrente en la vida. En la bendición tiene conciencia de su vulnerabilidad, pero en el sufrimiento puede estar confiado en que la gracia del Señor sigue obrando en su favor. Lo tercero que encontramos en esta palabra es que ningún sufrimiento tiene el poder para destruirnos. Pedro no solo escuchó las malas noticias, también oyó a Jesús decirle: Pedro, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me parece que implícitamente Jesús revela que los suyos siempre volvemos de nuestras tribulaciones, que Dios sostiene a los que caen y Dios levanta al oprimido, como dice el Salmo 145. En algún momento posterior a la prueba, Pedro descubrió que la decepción inicialmente sentida por él no tenía razón de ser, porque Jesús sí actúa en su favor, lo hace siempre, y siempre hace lo que es apropiado. En efecto, en el caso de Pedro, Jesús deja que Satanás lo sacuda a él y a sus compañeros, porque Jesús sabe que Satanás ya ha sido vencido. Y entonces, aunque tiene victorias, estas son efímeras, son pírricas. Nunca son sus victorias definitivas ni definitorias, nunca duran para siempre y nunca tienen el poder para definirnos. Sabe también que Pedro tiene la capacidad para vencer y para permanecer unido a Cristo. Por ello, lo que Jesús pide es que Dios abunde fortaleciendo y capacitando a Pedro para que éste
resista la prueba. Insisto que en Jesús y con Jesús el sufrimiento nunca es definitivo ni definitorio. El sufrimiento no tiene poder para definir quiénes somos, para hacernos ser, porque la historia, nuestra historia, no termina en sufrimiento ni por el sufrimiento. Ciertamente hay quienes permiten que el sufrimiento los defina, que el sufrimiento determine no solo lo que piensan, sienten y hacen, sino lo que son. Pero Jesús nos dice al hablarle a Pedro que el sufrimiento termina, pero la victoria en Cristo permanece para siempre. Aquí cabe hacer una reflexión más. Después de que Jesús advierte a Pedro y sus otros discípulos que van a sufrir, Pedro, envalentonado, asegura y promete que él seguirá a Jesús por el camino del sufrimiento. ¿Cuánto nos parecemos a este discípulo? Frecuentemente es en medio de las pruebas y de las dificultades cuando hacemos las más descabelladas promesas de fidelidad, de servicio, de compromiso a nuestro Dios. Jesús comprende y sabe qué es lo que nos anima a hacer tales promesas, pero también sabe de qué estamos hechos y está consciente de nuestra debilidad. Sabe que en la mayoría de los casos, no importa la sinceridad con que las hayamos hecho, no podremos ni llegaremos a cumplir nuestras promesas. Sin embargo, como a Pedro, Jesús nos sigue amando y animando para que lo sigamos, para que sigamos en el camino. Finalmente, Pedro se entera de que el sufrimiento no solo no tiene el poder para destruirlo, sino que él mismo será beneficiado por tal sufrimiento. Tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes, reitero, que le dice el Señor, porque el sufrimiento perfeccionará a Pedro y le permitirá servir mejor a sus hermanos. Las cicatrices en las manos y en el costado del Señor, símbolo de su sufrimiento, son también señales de su victoria, porque son testimonio del poder de Dios, como lo son tus cicatrices y mis cicatrices. Por pura gracia, de cada lucha que hemos enfrentado, de cada caída de que el Señor nos ha levantado, de cada pérdida que hemos lamentado, hemos salido más fuertes, más sensibles y más dispuestos a servir, más capaces para seguir adelante. Así que te animo a no olvidar que si bien Jesús no siempre hace lo que esperamos, siempre hace lo que es mejor para nosotros. Sí, a creer esto los animo. A vivir confiados en ello es que los convoco. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.